me surge una curiosidad y es, imaginemos que continúa ese proceso de globalización. Lo de regionalismo me recuerda a George Orwell, en 1984, que había esa región y la otra, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que era como distante, que era como un ultramundo, ¿sabes? Y que estaban confrontados. Me recuerda un poco a eso, pero imagínate que hay un proceso de globalización que sigue continuando, pero simplemente Estados Unidos termina capitulando, hay una muerte lenta de él como líder de la globalización y emerge China. Mi pregunta es, ¿China seguiría siendo la fábrica del mundo? Porque a medida que vamos comprando de China, su clase media va aumentando, su población se va enriqueciendo, entonces me cuesta ver una potencia mundial en la que seguimos tratando como fábrica del mundo y que no se giren las tornas y nos traten a nosotros como la fábrica del mundo. No sé si me logro explicar bien. Sí, sí, perfectamente. Bueno, ese es el gran reto al que se enfrenta China y no es un reto fácil, ¿no? Porque aquí hay que diferenciar dos cosas. China ahora mismo, con 1.400 millones de habitantes y con un músculo industrial enorme, porque fíjate la estadística. O sea, China en estos momentos produce el 30% de todos los bienes industriales del planeta. Es decir, uno de cada tres bienes industriales que se producen en todo el mundo es fabricado o ensamblado en la República Popular China. Es una barbaridad. Si nos vamos a sectores de nicho, pero que son absolutamente cruciales, la estadística es todavía más abultada. Por ejemplo, China produce más del 50% del acero mundial, más del 60% del tonelaje mundial de barcos que cada año salen de los astilleros. Domina el 80% de la cadena de producción de energías renovables como la energía solar o la energía eólica. Controla más del 60% del refinado de las principales materias primas. Es decir, claro, con semejante músculo industrial, aunque no sea un país rico en términos per cápita, porque todavía es una economía emergente, que a veces, y esto ocurre mucho en redes sociales, a veces se olvida y la distancia y la imagen de las grandes ciudades muchas veces nos tapa otra realidad. China ha hecho grandes logros, pero evidentemente, como bien dices, todavía es un país que tiene mucho por hacer y mucho camino por recorrer. Y de momento está en esa encrucijada de decir, tendrás que convertirte o pasar o transitar de ser un país de producción con costes laborales competitivos a ser un país donde los costes laborales sean menos competitivos, ¿no? Sean más exigentes y por tanto te expongas a la misma amenaza que han sufrido los países occidentales. Esto en cierto modo ya está ocurriendo, lo que pasa es que es un proceso gradual. Pero una cosa es lo que puede ser el nivel de riqueza per cápita, la capacidad de un país para generar bienestar para sus ciudadanos. Y no digo en términos de servicios públicos, sino en términos de rentas, por ejemplo, ¿no? De posibilidades, de oportunidades. Y otra muy distinta es el poder que ese Estado tiene a nivel global, o las herramientas o capacidades con las que puede jugar ese Estado. Y claro, China ya no es una potencia menor, porque cuando tienes 1.400 millones de habitantes, cuando tienes semejante músculo industrial, cuando eres cada vez más importante para las empresas internacionales, para las grandes multinacionales, ya no solo a nivel de producción, sino también de mercado de consumo, porque tienes cientos de millones de consumidores de clase media, ahí ya tienes capacidad de juego. Por lo tanto, eso te hago ese matiz. Yo creo que China no necesita llegar a replicar el éxito de Estados Unidos para poder convertirse en una potencia determinante. Creo que ya lo es. Segunda derivada o segundo apunte que quiero hacer a la reflexión que has puesto sobre la mesa, ¿no? A mí me cuesta mucho ver ese declive de Estados Unidos. Yo no creo que ese declive se vaya a producir. No al menos en términos absolutos. Me refiero, yo creo que Estados Unidos es un país que seguirá siendo, probablemente por todo lo que resta del siglo XXI, la primera potencia militar, la primera potencia económica, la primera potencia comercial. Yo me aventuro a decir que será así, al menos por los próximos 50 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una economía muy competitiva, tiene empresas de primer nivel, el 75% del equity mundial prácticamente cotiza en las bolsas de Wall Street, tiene un empuje descomunal y de hecho lidera todavía la mayor parte de grandes revoluciones tecnológicas. Luego hablaremos de la inteligencia artificial, pero si miramos a la inteligencia artificial, a la conducción autónoma, si miramos a la carrera espacial, si miramos a la robótica, hay una carrera internacional, pero Estados Unidos y las grandes marcas y empresas de Estados Unidos siguen por delante. Entonces, yo no veo ese declive en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Es decir, en el año 2005, en el año 2008, en el año 2000,
Estados Unidos básicamente era la única superpotencia mundial. Era el único hegemón. Era el país que podía determinar las reglas en cada continente, en cada punto de la Tierra. Eso sí que se ha acabado. Es decir, la posición de Estados Unidos como hegemón probablemente ha desaparecido. Creo que los últimos acontecimientos que hemos visto, tanto en Ucrania como en Irán, son una clara manifestación de este cambio de paradigma. Pero eso no quiere decir que vaya a haber un declive que suponga el fin del poder americano. Como Eso lo me veríamos cuesta con mucho verlo. el imperio español, no sería lo mismo, ¿no? No, yo honestamente creo que no. Creo que hay muchas diferencias. El Imperio Británico, que sería una buena comparación por cercanía temporal, el Imperio Británico es cierto que tuvo un declive muy acelerado, pero es que se desintegró. El Imperio Británico pierde su papel en el mundo porque pasa de ser una unidad política establecida prácticamente en los 5 continentes a ser la isla de Gran Bretaña y poquito más. Eso no va a ocurrir con Estados Unidos. Entonces, mientras no se produzca esa desintegración y mientras Estados Unidos continúe liderando los grandes cambios tecnológicos y continúa en la carrera y tiene un músculo empresarial que probablemente es el más competitivo del mundo y además tiene una población relativamente joven, mucho más joven que la de países como China o los países europeos, yo honestamente no veo ese ocaso, no veo ese atardecer. Sí veo un nuevo rol, sí veo un nuevo rol. Y recobrando un poco lo que me decías de China, ¿no? Esa va a ser en cierto modo su intención. Es decir, en los últimos años el régimen de Xi Jinping ha tratado de estimular una transición muy acelerada hacia una estructura económica mucho más basada en la tecnología. Este ha sido un empeño del gobierno de Xi Jinping, que lo ha tratado de promover mediante todos los mecanismos posibles. Y un buen ejemplo es el coche eléctrico. Ya desde hace más de una década, el gobierno chino puso sobre la mesa planes de financiación, de subvención y de préstamos en condiciones preferentes, en condiciones muy laxas por parte de la banca china, que es pública, a cualquier empresa que quisiera desarrollar la tecnología eléctrica, la tecnología del coche eléctrico. Y hoy el resultado es que hay pues, prácticamente 100 marcas compitiendo duramente y tienen un claro liderazgo a nivel de baterías y a nivel de desarrollo de vehículos eléctricos, ¿no? Ha sido un empeño precisamente por dejar atrás, digamos, la parte de menos valor añadido, la parte más barata de la cadena de producción. Y ellos saben que tarde o temprano muchos trabajos, muchos puestos de trabajo irán a parar a otros países, probablemente de la región. Quizás a la India, quizás incluso muchos de ellos a la India, que no hay que olvidar que es un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes, que ahora está tratando de reproducir el éxito económico, o mejor dicho, el camino de rápido crecimiento económico que ha tenido China durante los últimos 20 años. Y el problema de China, y aquí hay varios problemas a nivel ya que podríamos matizar, porque muchas veces también en redes se cuenta o que China es un fracaso y es un auténtico mito, o todo lo contrario, ¿no? Que es básicamente ya es la gran referencia mundial. Bueno, ni una cosa ni la otra. China en términos absolutos es un actor importantísimo y yo creo que su capacidad de influencia política potencial es mucho más alta que la que tiene realmente, pero al mismo tiempo también tiene problemas estructurales serios. La mitad de la economía china es una economía eminentemente pública. Es el Estado o empresas públicas que son muy ineficientes y que cada vez más suponen una carga muy pesada sobre lo que sí es una vibrante economía privada. Ese es un problema porque la parte pública cada vez pesa más. Y además la acción de Xi Jinping en los últimos años ha sido tratar de tomar el control de la actividad privada. Es decir, volver a poner a la actividad privada bajo el control directo del Estado. Por ejemplo, colocando a representantes, a comisarios del Partido Comunista en los consejos de administración de las empresas privadas. O, por ejemplo, purgando discursos discordantes o díscolos, como el de Jack Ma, cuando fue fulminantemente Qué locura eso. Desapareció. desapareció, es decir, del frente de Alibaba y tuvo que dejar sus responsabilidades ejecutivas, ¿no? Y todo eso lo hemos visto en los últimos años y evidentemente eso plantea problemas. De hecho, tú cuando hablas con empresarios chinos, nosotros en VisualPolitik tenemos, en la Visual Factory tenemos mucha relación con la comunidad china, de hecho incluso tenemos un canal chino, y cuando hablamos con empresarios chinos lo que te dicen es evidentemente que a ellos les gustaría siempre tener una pata fuera del país por lo que pueda pasar, ¿no? No tienen una gran confianza y generalmente cuando tienes una gran confianza es una gran barrera. Dos, el segundo problema que tiene la República Popular China es que tiene una demografía muy complicada. Es un país terriblemente envejecido porque hace
muchos años, en la época de Mao, se estableció aquella política del hijo único. Y eso ha hecho que la pirámide demográfica esté completamente estrangulada y esté perdiendo población ya a toda velocidad, ¿no? Y eso evidentemente es un hándicap. Cuando eres una superpotencia y las proyecciones apuntan a que vas a perder cerca de la mitad de tu población en los próximos 60 años, es un problema. Porque además vas a perder gran parte de la mano de obra, vas a perder gran parte de tu potencial del mercado de consumo y además vas a tener una población mucho más envejecida. Con lo cual, bueno, ese es un viento en contra que tiene China que es muy fuerte. Y el tercer punto, y con esto ya termino, ya te he dicho que me gusta enrollarme, No, pero el tercer punto es que esa transición de actividades muy intensivas en mano de obra, que suelen ser las actividades de bajo valor añadido, a actividades tecnológicas o más avanzadas, plantea un reto, y es que las segundas son menos intensivas en mano de obra. Entonces, hacer la transición supone capacitación laboral para muchos empleados que no la tienen, un reciclaje profesional que no siempre es fácil, y segundo, que China tiene que conseguir que las nuevas actividades productivas consigan compensar a las que van desapareciendo. Y eso no está siendo fácil, y de hecho eso es lo que explica que el crecimiento económico de China, el crecimiento económico real, ya esté probablemente por debajo del 4%. Es decir, China ya no es esa locomotora que crece a niveles del 6, 7, 8, 9%, eso ya no lo es y probablemente nunca más lo vuelva a ser. Con lo cual, tiene una economía muy vibrante, es un actor clave, lidera segmentos económicos cruciales, como por ejemplo pueden ser el tema de la electrificación a todos los niveles, tanto de la conducción como de la generación eléctrica. Todo lo que es la electrificación y renovables está liderado claramente por China, por el músculo industrial chino, pero tiene muchos vientos en contra, ¿no? Entonces, por eso también es la ventaja que tiene Estados Unidos, que me hace pensar que difícilmente vamos a ver un declive o un atardecer tan claro en Estados Unidos, ¿no? Lo que veremos es un proceso más de competencia equilibrada, uno por tamaño, por dimensión, y otro por capacidad.